Yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Soy como un metal o una campana que solo resuena, de nada me sirve, de nada me sirve. Si fuese un profeta y aún conociera los planes de Dios y no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviese fe que mueva montañas y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda verdad. Si no tengo amor y me preocupara en dar a los pobres todo lo que tengo, de nada me sirve. Si me dedicara en cuerpo y alma en brindar ayuda y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda verdad. Porque el amor siempre permanece, nunca se agota, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Toda profecía, toda lengua, toda ciencia se terminará, pero el amor verdadero nunca deja de ser. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor.
Ya no lo puedo resistir, sé que con él seré feliz. Creo que él tiene que ver con mi existir. Paso las horas junto a él, podemos juntos caminar. Puedo sentir su amor por mí al oír su corazón latir. Me abraza fuerte entre sus brazos, siento hoy su protección. Me dice que en la cruz por mí su sangre derramó. Cuando me habla estremece toda mi alma. Solo al sentirlo yo me quedo sin palabras. Ya no lo puedo resistir, sé que con él seré feliz. Creo que él tiene que ver con mi existir. Paso las horas junto a él, podemos juntos caminar. Puedo sentir su amor por mí. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Agradecido a nuestro Dios una vez más, una mañana más, por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos ha concedido para que juntos sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Puedo sentir su amor por mí. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias como cada día, como cada mañana, Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana, cada instante, y somos, Dios mío, bendecidos, somos privilegiados, beneficiados, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, que no solamente nos alcanza terrenalmente, sino también espiritual y eternamente, amado Dios, al concedernos, al regalarnos, al salvarnos, Señor, sin merecimiento alguno de parte nuestra, sino todo el mérito es de tu Hijo Jesucristo, quien entregó su vida, quien rindió su sangre, la vertió en la cruz del Calvario para que cada gota nos lave y nos limpie de todos nuestros pecados y poder presentarnos delante de ti justificados, Señor, para que con toda libertad podamos acercarnos a ti confiadamente ante el trono de tu gracia, Señor, y poder hallar gracia y oportuno socorro delante de ti, poder postrarnos ante tus pies, Señor, y rendir nuestros corazones, rendir nuestra voluntad, rendir todo nuestro ser delante de tu presencia, Señor, y someternos a tu palabra, someternos a tu voluntad. Nos exponemos a tu palabra para que ella nos enseñe, nos redarguya, nos exhorte, nos consuele, dirija nuestros pasos, dirija nuestros pensamientos, purifique nuestras almas, nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Y es tu palabra la que nos limpia, tu palabra la que nos santifica, tu palabra la que nos atrae hacia ti, Señor, nos da a conocer tus pensamientos, tu voluntad, tus decisiones, tus decretos, tus leyes, todo lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, a ti sea la gloria. Glorifícate en esta mañana, glorifícate en corazones, Señor, que necesitamos cada día de ti, y glorifícate en corazones que todavía aún no te conocen, pero que tienen la oportunidad, Señor, de este día poder estar atentos a tu palabra en esta mañana. Sea tu nombre glorificado y exaltado por siempre, amado Dios. Amén. Amén. Creí yo bien escoger, en planes y en metas creí yo poder, mas tú me guiaste a lo que debo hacer. Bien, estamos meditando en la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia en general, y hemos culminado en la edición anterior el capítulo 2, en donde estuvimos meditando en los versículos del 18 al 25, esta última parte de este capítulo 2, en donde desde el versículo 11 el apóstol Pedro está enseñando, haciendo recordar prácticamente, sumando, aportando a la iglesia en general, paralelamente a lo que Pablo también viene enseñando en sus cartas a la iglesia. Estamos hablando de cartas contemporáneas, ¿no? Cartas aproximadamente escritas casi al mismo tiempo. Pablo por su parte desde Roma, y Pedro también desde donde él está
dirigiéndose a la iglesia que están dispersas en diferentes partes. Entonces, en esta oportunidad, Pedro le dice a la iglesia: amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de todos deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Por causa del Señor, someternos a toda institución, ¿no? Pedro nos insta, nos enseña que debemos estar sujetos a las instituciones que el Señor ha levantado en la tierra, ¿no? En diferentes instituciones, ya sea de gobierno, ya sea de trabajo, ¿no? Específicamente aquí está hablando instituciones de gobierno, al rey, a los superiores, a los gobernadores, porque Dios ha puesto a gobernadores para poner orden, ¿verdad? Aunque lamentablemente las cosas no están sucediendo así, porque nuestras autoridades necesitan conocer la verdad, necesitan conocer a Cristo, necesitan rendir sus vidas al Señor para que todo esto se ponga en orden, pero aún así somos llamados a someternos a nuestras autoridades siempre y cuando no atenten contra la voluntad de nuestro Dios. Entonces, como siempre lo hemos dicho, y el mismo Pedro lo experimentó, ¿verdad? En una ocasión cuando fue apresado y le obligaron a no predicar el evangelio. Entonces Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También en el versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. A pesar de que se estaba dirigiendo a Nerón, César Nerón, quien era fue uno de los Césares, emperadores más crueles que sufrió el cristianismo en esa época. Sin embargo, Pedro está instando a la iglesia: oren por él, honren al rey. Y a partir del versículo 18 habla a los que están sujetos o a los que están bajo autoridad laboral. Aquí habla de los esclavos, pero lo contextualizamos a nuestra realidad como empleados de una empresa, de un trabajo. Tenemos jefes superiores, cómo debemos portarnos hacia ellos, cómo debemos mostrarnos hacia ellos con mucho respeto, siendo buenos, afables con todos nuestros jefes, aun si nuestros jefes son difíciles de soportar. Debemos honrar a Dios con nuestras acciones, aun cuando somos, digamos que las condiciones, si hay maltrato, ¿no? Si hay una animadversión en contra de nuestro trabajo, de lo que hacemos, pero nosotros estamos obrando justamente, estamos cumpliendo con nuestro trabajo, estamos cumpliendo y somos responsables, y a pesar de eso sufrimos maltratos, o sufrimos, muchas veces nosotros hacemos las cosas esperando que nos den las gracias, ¿verdad? Esperando que nos recompensen. Por ejemplo, llegar temprano al trabajo o a la escuela, los estudiantes, ¿qué esperan? Generalmente hoy en día, en estos tiempos, esperan: mira, ya llegué temprano, merezco bonificaciones, ¿no? Merezco méritos, ¿no? Pero el llegar temprano no es cuestión de hacerlo para buscar méritos, es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, cosas así, a veces esperamos que nos den las gracias por todo, pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer las cosas sin esperar nada a cambio, sin esperar ni siquiera las gracias. Al contrario, nosotros tenemos que brindar y dar, ¿verdad? Entonces, cuando consideramos que no estamos siendo, por ejemplo, bien remunerados por nuestro trabajo, entonces se forma en nosotros un malestar en contra de nuestros jefes, que son los que administran los pagos, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros no somos llamados a cuestionar estas situaciones, sino encomendar toda la causa a Cristo. Si es injusto el trato hacia nosotros, bueno, no estamos llamados a formar sindicatos, a protestar, a hacer disturbios,
para que se atiendan nuestros reclamos y nuestros derechos. Se está haciendo mal uso de los derechos estas últimas décadas, y se va empeorando las situaciones porque el sistema está enfocándose a que cada uno de nosotros debemos defender nuestros derechos y está haciendo a las personas más egoístas cada vez más, ¿no? Y nos estamos olvidando de nuestros deberes, cuando debemos darle más énfasis a los deberes que a los derechos. Y aquí precisamente en este párrafo, nos muestra a un Cristo que renuncia a sus derechos, que renuncia a sus comodidades. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados también, así como Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, y nosotros debemos seguir sus pisadas. Si Él sufrió, padeció por nosotros, renunció a sus derechos, entonces ¿quiénes somos nosotros para poder ponerle más énfasis a nuestros derechos en situaciones sociales, ¿verdad? Antes que darle más énfasis a nuestros deberes. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Quien llevó Él mismo en nuestros pecados en sus cuerpos en un madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, si causa situaciones difíciles, estados de ánimos difíciles, somos sujetos de menosprecio, bueno, haciendo las cosas justas, estamos en este mundo, suframos el oprobio. Pero Pedro también dice, pero si por causa de tu mala acción, por causa de tu irresponsabilidad, por causa de no ser una persona responsable, sufres desprecios, maltratos, bien merecido lo tienes. Bien merecido lo tenemos, ¿verdad? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras ovejas. ¿En dónde vamos a encontrar consuelo? ¿En dónde vamos a encontrar justicia para nosotros? Y eso también debemos tener cuidado, porque pedirle a Dios que haga justicia con nosotros es muy a ver, no nos conviene, definitivamente. Pidámosle mejor misericordia antes que justicia para nosotros, de verdad. Porque si le pedimos justicia a Dios para con nosotros, vamos a salir perdiendo, hermanos. Vamos a salir perdiendo definitivamente. Mejor pidamos misericordia por cada uno de nosotros. Bien, hasta allí meditamos en la edición anterior. Hoy vamos a iniciar a meditar en el capítulo 3. Y vamos a meditar en los primeros 7 versículos, que es muy importante que nosotros recordemos, y si no lo hemos meditado, pues es importante que empecemos a meditar en este tema que Pedro plantea ahora a la iglesia: deberes conyugales. Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de la siguiente manera: deberes conyugales. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperábamos en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Decía un maestro, una de las importancias, una de las razones importantes por las cuales es necesario que en una congregación se pueda predicar la palabra de manera sistemática y expositivamente, es porque no vamos a buscar leer y a meditar o a estudiar lo que nos conviene, solo lo que nos conviene, carnalmente hablando. Porque la palabra de Dios, toda, desde el principio, desde el Bereshit, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, verso a verso, toda es importante y necesaria para cada uno de nosotros. Y venimos meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Empezamos a meditar desde el capítulo 1 de Mateo, en esta transmisión, en este devocional llamado el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hemos venido capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, y miren, ha pasado ya más de 2 años, vamos a cumplir meditando en la palabra, en el Nuevo Testamento vamos a cumplir ya 3 años, en este ministerio ya 4 años, en donde hemos venido verso a verso meditando la palabra de Dios. Y el meditarlo de este modo nos permite toparnos con párrafos, versículos, capítulos, temas como este, a las cuales no podemos pasar por alto, ¿verdad? Y hemos leído 7 versículos, de los cuales 6 está dirigido a la mujer, a la esposa, y solamente 1 al varón. Pero esto no quiere decir de que la mujer tiene que hacer más que el varón, porque ya lo está haciendo, ¿no? Y me refiero a roles importantes en la mujer. No es que la Biblia se vaya en contra de la mujer, porque si lo leemos de una manera general, la Biblia, y nos detenemos a atender las situaciones en que la mujer es denigrada prácticamente por las culturas antiguas, presentes y de seguro futuras, muchos van a desestimar, y como lo hacen muchas defensoras de las mujeres, por ejemplo, colectivos que hoy existen, como los feministas, sobre todo, ¿no? Consideran que la Biblia es machista, que la Biblia solamente favorece a los hombres. Bueno, no es eso. La Biblia describe la realidad humana, y la realidad humana sometida bajo el pecado, desde el pecado de Adán hasta la actualidad, y estamos hablando desde el principio hasta el día de hoy, a causa del pecado, el orden que Dios ha establecido y la forma de trato entre el hombre y la mujer que Dios ha establecido se ha vulnerado, se ha tergiversado, se ha torcido,
a causa del pecado. Lo que la sociedad vive hoy y lo que está reclamando no es lo que Dios estableció. Dios estableció un orden. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios y también creó a la mujer a imagen y semejanza del hombre para que sea un complemento y se amen unos a otros. Sin embargo, a causa del pecado, han comenzado a surgir diferencias, han comenzado a surgir distinciones, separaciones, desprecios y todo lo que hoy en día conocemos. Tal es así que a lo largo de las culturas siempre se ha visto una denigración, un maltrato, una subestimación a la mujer y un empoderamiento. Se me salió esta palabra famosa que hoy en día está sonando hasta en las iglesias, ¿no? Ha puesto al hombre sobre la mujer, sobre el dominio de la mujer, pero esto es consecuencia del pecado y Dios lo estableció como consecuencia del pecado. Muy bien, ahora, deberes conyugales. Y empieza hablándole a la mujer, Pedro, básicamente haciéndole recordar lo que tiene que hacer. Dice, asimismo vosotras mujeres, y está refiriéndose a las mujeres casadas, ¿sí? En la Biblia, estimados hermanos, desde el punto de vista de los planes de Dios, desde el punto de vista divino, no se va a contemplar a una situación de pareja en estado libre, o sea, como le llaman hoy en día, amor libre o convivencia, ¿no? O simplemente esto se llama fornicación, es un estado de fornicación prácticamente, el haberse unido sin haberse casado, ¿no? Entonces, le habla a las mujeres casadas. Ahora, si bien es cierto, también hay leyes humanas que establecen, por ejemplo, que si una pareja ya está conviviendo a partir de una cantidad de años, entonces ya se puede considerar como un matrimonio establecido, pero ante la ley de los hombres, por cuestiones de derechos humanos terrenales, ¿sí? Pero ante los ojos de Dios, tiene que haber una decisión firme, formal y un compromiso delante de Dios, un pacto delante de Dios, no solamente ante los hombres. No desestima la palabra de Dios el pacto matrimonial ante los hombres, que es, por ejemplo, en nuestra nación, en nuestro contexto, el pacto matrimonial civil, ¿no? Ante las autoridades civiles, Dios lo avala, Dios avala ese compromiso. Pero también es necesario que ese pacto sea consagrado. Es lo que se conoce, por ejemplo, el matrimonio civil, que es el pacto entre dos personas civilmente ante las autoridades civiles, y el matrimonio, entre comillas, religioso, que es prácticamente la consagración de ese pacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos es más importante? Ambos compromisos, ambos pactos, ambas ceremonias, ¿no? Tanto el civil, porque es lo que establece nuestra ley, y la consagración. Ahora, en nuestra cultura, el ministro que va a consagrar un matrimonio solicita el certificado de que ha habido un matrimonio civil, porque es lo establecido por la ley. Entonces, eso es lo que va a consagrar el ministro delante de Dios, ¿verdad? Pero aún así, digo esto ¿por qué? Porque aquí está hablando a mujeres que están sujetas a un marido. Entonces, no está hablando, y voy a especificar y voy a resaltar esto, específicamente a una mujer casada civilmente o consagrada. También hay situaciones en que un estado de convivencia, ¿no? En esa situación, bueno, se juntaron, no se casaron, están conviviendo, lógicamente están en un estado de fornicación, pero sin embargo ya tienen una familia, ¿sí? Y en el caso de la dama, de la mujer, se convierte al evangelio, ¿sí?
ella sabe que tiene que casarse, que tiene que formalizar su relación, pero el caballero todavía no es cristiano. También se puede dar ese caso. Entonces, ¿qué debe hacer ella? Bueno, separarse, apartarse, ya tiene su familia, ya tiene sus hijos. No. Encomendar la causa al Señor. Pero también para ella va estas pautas, estas recomendaciones, ¿no? Estos estatutos prácticamente que se establece bíblicamente para el deber conyugal. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Sí? Si nosotros no tenemos el cuidado necesario en leer este texto, se va a considerar de que la Biblia le está hablando solamente a la mujer que se sujete al marido. Pero no. El contexto bíblico, y tenemos que ir a Efesios, a Colosenses, que también Pablo habla al respecto, en donde nos dice que la sujeción es mutua. No es solamente de la mujer al marido, sino también del esposo a la esposa. Y aquí esta palabra asimismo está enlazando el contexto bíblico, el contexto que viene del corazón de Dios. Así como lo habló Pablo, ahora lo habla Pedro. Entonces Pedro dice, asimismo ustedes, o sea, ustedes también mujeres, ¿no? Deben estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Pablo, cuando habla tanto a los efesios, a los colosenses, ¿no? Está prácticamente dirigiéndose o generalmente dirigiéndose a matrimonios constituidos dentro del camino del Señor, cristianos, ¿verdad? Aquí Pedro está planteando otra situación, otra realidad, y aquí está planteando la situación en que casi es un caso general, ¿verdad? De que en una pareja matrimonial la mujer es la que más accede a acercarse a Dios, ¿no? Es un caso casi general. Por ejemplo, hay una dama que está congregando, está sirviendo al Señor, es una sierva de Dios, está al servicio del Señor, pero su esposo no es cristiano, ¿no? Y muchas veces ha sucedido así, ha habido muchas veces casos así. Entonces, ¿cómo pueden ganar a sus esposos? Les dice Pedro a las esposas, ¿no? Al cónyuge femenino, ¿verdad? Le dice, ustedes sujétense a sus esposos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, una manera como se puede ganar a los esposos es por medio de la conducta, el testimonio, ¿no? Entonces, aquí se está regulando una actitud que se ha dado no solamente en estos últimos tiempos, miren, desde tiempos hace 2000 años y tiempo atrás todavía incluso, ¿no? Pedro dice, hay mujeres que creen que pueden, que están haciendo más de lo debido por tratar de ganar a sus esposos. Hoy en día, por ejemplo, ha habido casos, ¿no? Y siempre cuando se ha tratado este tema, se ha puesto este ejemplo, por ejemplo, por decir, la mujer que no tiene a su esposo, que tiene a su esposo que no es cristiano, bueno, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a servir a mi Dios. Así es que el esposo viene, por decir, en la tarde, plan de 5 o 6 de la tarde, del trabajo, cansado, y necesita pues ser atendido por la esposa, y justo ese momento la esposa tiene una reunión de oración. La hermana cristiana, ¿no? Y entonces viene el esposo y le dice, ¿sabes qué? Mira, atiéndeme, vengo del trabajo. Y esta mujer dice, el diablo viene a oponerse a que yo vaya a orar y no quiere que vaya a servir al Señor. El Señor te reprenda, ¿cómo se te ocurre venir a esta hora? Yo tengo que ir a la iglesia, que por acá, sírvete tú si quieres. Y se va a orar sin atender a su esposo. Y el esposo no es cristiano, ¿no? Y ve que su esposa cristiana
se va a orar. Él no va a pensar y va a decir, ah, qué bueno, gracias a Dios que vas a orar, anda nomás, ya yo me atiendo solo. No, pueden haber casos en que el esposo que no es cristiano considere que sí es importante orar al Señor, pero no es la forma, no es el momento. La esposa, si es cristiana, mejor aún, tiene que atender a su esposo, tiene que recibirlo con el amor con que Cristo nos recibe a todos, ¿verdad? Entonces hay casos así, en que la mujer está, ya ves, tú eres un borracho, y la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Debes arrepentirte, pecador. Y está en esa situación todo el tiempo hostigando al esposo, ¿no? Más vive en la iglesia que atendiendo a su esposo. Más prefiere atender a los hermanos que atender a su esposo. Y Pedro está diciendo, no, señoras. Si sus esposos no son cristianos, sujétense a ellos, aunque no sean cristianos. Porque basta con esa conducta, ustedes podrían ganarlos. Hay casos, hermanos, y personalmente yo he conocido particularmente un caso, y las cuales yo agradezco a Dios por la vida de mujeres como lo fue una hermana que ya partió con el Señor, que nos considerábamos mucho, ¿no? Una mujer muy dada a servir a Dios, y era una madre de familia, era una esposa de hijas, ¿no? Y su esposo no era cristiano. Y ella, ha habido oportunidades en que hemos conversado y decía, yo estoy orando por mi esposo, y años ha orado por su esposo, y su esposo no se convertía. Pero ella llegó a entender la palabra. Ella, bueno, yo lo atiendo como la palabra de Dios me enseña, atiendo a mis hijas que la mayoría de ellas no eran cristianas, y las atendía, las amaba. Incluso una vez me dijo, yo reconozco que quizás estaba prefiriendo un poco más a mis hijas que eran cristianas, y estaba desatendiendo a mis hijas que no eran cristianas, y mis hijas cristianas que no eran cristianas me reclamaron, ¿no? Comentaba la hermana. Así es que me di cuenta que estaba actuando mal, y comencé a atenderlas a todas por igual a su esposo, ¿no? Nuestra hermana partió, pero dejó un gran legado. Hoy el esposo se ha convertido al Señor. Hoy el esposo sirve al Señor, y él mismo reconoce y da testimonio. A pesar de que cuando mi esposa estaba viva yo no la valoraba no la acompañaba, pero ella siempre me atendió muy bien, ella siempre ha sido una muy buena cristiana. O sea, testimonios como este que ensalzan a Cristo prácticamente. ¿Qué hubiese sido al revés? ¿Qué hubiese pasado si era al revés, verdad? Como que también hay muchos casos de esposas que, entre comillas, por servir al Señor, desatienden a sus esposos y están dando mal testimonio. 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, con todos. Con el esposo debe ser una conducta respetuosa y casta. Está hablando a mujeres cristianas que tienen a sus esposos que no son cristianos. Vuestro atavío. Y aquí ya está hablando también de una manera general. Vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Hermanos, si bien es cierto, por ejemplo, Dios conoce el corazón, y Dios lo que ve es el corazón, pero lo que abunda el corazón es lo que se expresa externamente, ¿verdad? Y cuando hay exageración, ostentosidad, hay vanidad en el corazón, se va a reflejar externamente. Y Pedro está llamando al cuidado de las damas que no caigan en esos excesos,
En esos tiempos también habían excesos. ¿Cómo se vestían las mujeres en esos tiempos? Bueno, habían las mujeres que se vestían de modo decoroso y mujeres que se vestían de manera ostentosa. Entonces, hoy en día también la ostenticidad, bueno, ha sufrido variantes, ¿verdad? Diferentes formas que distingan la vestimenta de la mujer con de la que es cristiana con la que no es cristiana. Ahora, no estoy hablando de tamaños, de ropa, de cantidad de ropa, no, sino que debe haber decoro, debe haber, como dice aquí, no ostenticidad, no debe haber ostenticidad, tener bastante cuidado, ¿no? En el atavío, en la vestimenta, una vestimenta que honre a Dios, ¿no es cierto? Que honre al Señor. Si se van a adornar, o sea, la Biblia no está en contra de que se adornen, la Biblia no está en contra de que de repente por aquí puedan poner usar algunas alhajas, algunos aretes, ¿no? Pero tiene que ser con decoro, ¿no? Tiene que ser con decoro. La Biblia no está prohibiendo nada de esto, hermanos, ¿sí? Como lamentablemente muchos lo malinterpretan y hasta dicen el arete es del diablo y de las orejas le va a jalar el Señor a las mujeres que se ponen arete. Por favor, ¿no? Por favor. Muchas veces pecamos de ser tan extremos. Nos consideramos más perfeccionistas que Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios está en contra del exceso, de la ostenticidad, ¿no? De adornos de oro o de vestidos lujosos, ¿sí? Ahora, ¿es malo usar un adorno o un vestido de lujo? Bueno, si va a alimentar tu vanidad y si te vas a endeudar por ponerte algo lujoso, ostentas algo lujoso cuando no estás cubriendo otras necesidades materiales en casa, ¿no? Entonces no cabe, ¿no? Hay quienes tienen la posibilidad, hay personas que tienen pues, una mayor adquisición económica, ¿no? Porque, bueno, ellos viven en una situación económica más alta que otros y pues lo que se pongan definitivamente siempre va a ser algunas cosas más caras que los que no tenemos una posición económica alta podemos alcanzar, ¿verdad? Entonces, pero aún así, se debe tener cuidado. Cuando sea de la condición que sea, estatus social que sea, Cristo está morando en el corazón, siempre va a haber una regulación. El Espíritu Santo siempre los va a llevar, a todos, nos va a llevar a ser equilibrados, centrados, ¿sí? Basados en la voluntad del Señor. Vuestro atavío no sea el externo, ¿no? O sea, que no sea tan no pongamos mucha atención a lo externo, dice el versículo 4, sino al interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Miren, el Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, dijo, no mires la paja del ojo de tu hermano, mira la viga que está en tu ojo. Primero quita la viga y después mira la paja que está en el ojo de tu hermano. Aquí hay palabras sabias, hermanos. Cristo. Cuando nosotros nos ocupemos en quitar primero la viga de nuestros ojos, no nos va a dar tiempo para estar observando la pajilla que hay en el ojo de nuestro hermano. Cuando el Señor dice, primero preocúpate de ti mismo, en corregir tus propios errores, vamos a pasar todo el tiempo, hermano. No vamos a ocupar más corrigiendo nuestros errores y ya no vamos a mirar los errores de otros, ¿sí? Entonces, si nuestro corazón
si Pedro dice, lo que más debes adornar no es lo de afuera, sino tu corazón. ¿Mm? Cuando nosotros nos preocupamos en adornar nuestro corazón con un ornato incorruptible, de un espíritu afable y apacible, o sea, tener el carácter de Cristo, tener un comportamiento, un dominio propio en nuestras acciones, ¿no? En la dama, en tratar bien a su esposo, en darle un buen testimonio, ¿no? Y básicamente le está hablando a la mujer. Entonces, si tu corazón está libre de vanidad, lo que te pongas exteriormente va a ser libre de vanidad. Por eso decía, estando en la condición económica, social, cual sea, hay cristianos de condición pobre y hay cristianos de condición ricos, ¿no? Hablando materialmente. Lo hay, hermanos, eso es innegable, ¿verdad? Pero en ambas condiciones, cuando Cristo está gobernando sus corazones, entonces siempre va a haber una preocupación o una ocupación en adornar lo interno que lo externo. Lo que nos pongamos fuera va a ser en base a lo que está lleno nuestro corazón, que es de grande estima delante de Dios. Sí, lo interno, ¿verdad? ¿Y por qué es de estima ante los ojos de Dios? Porque lo interno se va a reflejar a lo externo. Si mi corazón es humilde, si mi corazón está gobernado por Cristo y el Espíritu Santo mora en mí, entonces definitivamente voy a tener bastante cuidado, se va a tener bastante cuidado cómo vestirnos externamente. 5, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban de Dios, en Dios, estando sujetas a sus maridos. Uno de los atavíos más importantes que puede tener una mujer es respetar a su esposo, darle el lugar que le corresponde a su esposo, pero no es cristiano, pero es cabeza del hogar. Y Dios lo ha establecido así. Dios no ha puesto por cabeza del hogar solamente al esposo cristiano. El esposo que no es cristiano también viene a ser cabeza del hogar. Y la mujer que es cristiana tiene que someterse a la cabeza. Tiene que respetar a su esposo, tiene que atender a su esposo, tiene que amar a su esposo, tiene que, así como Cristo nos amó, amar a su esposo. Entonces, eso también es un atavío que en otro tiempo, dice Pedro, y refiriéndose específicamente a Sara, la esposa de Abraham, ¿no? Y está tomando como una referencia al patriarca del pueblo de Israel, ¿verdad? Abraham, ¿no es cierto? Abraham en la cultura judía pues es un hombre muy importante, relevante, es el padre de esa nación, ¿no? Con él inició la nación hebrea, ¿verdad? Entonces, y toma como ejemplo a su esposa. Su esposa dice que obedecía a Abraham llamándole Señor. Miren el ejemplo de sometimiento, y esto hacía de ella una mujer muy apreciada, una mujer muy hermosa, ¿sí? Sara era muy hermosa físicamente, lo hemos leído en Génesis. Su esposo dice, tú eres muy hermosa y los egipcios van a querer tomarte como mujer y a mí me van a matar, ¿verdad? Ya hemos leído esa historia. Entonces Sara era una mujer muy hermosa, pero no era solamente una mujer hermosa externamente. Básicamente era una mujer que reflejaba la hermosura de su corazón. Una mujer sumisa a su esposo, que la respetaba, que respetaba a su esposo, que amaba a su esposo, y le llamaba Señor. De la cual vosotros habéis venido a ser hijas, le dice Pedro a las mujeres. ¿En qué sentido? En que debemos imitarse o deben imitar el comportamiento de esta dama, ¿no? Y si haces el bien sin temer ninguna amenaza, ¿verdad? Entonces, básicamente, estimadas hermanas, están
cumpliendo un papel, están ocupando una posición muy importante en la relación conyugal, y por lo tanto se debe actuar a la altura de la responsabilidad que se les ha concedido como esposas, ¿verdad? Ahora, asimismo, ¿verdad? Empezó diciendo Pedro, asimismo ustedes, porque ahora también nos va a hablar a nosotros los varones, los esposos. Y aunque solamente ocupa un versículo, pero este versículo es de gran importancia. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. ¿Cuánta sabiduría tenemos nosotros para convivir con nuestras esposas? De seguro que muchos necesitamos de la sabiduría de Dios para poder amar a nuestras esposas, para poder amar a aquel ser que Dios ha puesto para complemento nuestro, aquella mujer que Dios nos ha dado para que nos ame, para que nos atienda, para que se sujete a nosotros. Pues yo tengo que amar a esa mujer, tengo que honrarla, tengo que vivir sabiamente con ella, dando honor a la mujer. Tengo que darle honor, y en eso muchas veces fallamos, ¿verdad? Muchas veces fallamos. Y dice, como a vaso más frágil. Siempre se ha considerado y se ha dicho que la mujer es un vaso frágil, pero no solamente la mujer. Nosotros también somos vaso frágil. Por eso Pedro dice, como a vaso más frágil. Cuando dice más es porque está hablando de dos vasos. Y uno de los dos vasos es más frágil que el otro. Y el vaso más frágil es la dama, la esposa. Entonces nosotros, yo también, o sea, yo puedo decir, pero yo también soy sensible, tengo sentimientos, tengo emociones. Sí, somos frágiles. Y miren, y muchas veces somos más frágiles que la mujer. Pero nosotros no somos llamados a ser más frágiles que la mujer. La más frágil es ella. Por eso que nosotros debemos portarnos, debemos pararnos firmes, porque somos la cabeza del hogar, y como cabeza no estamos puestos para ningunear, maltratar, deshonrar a nuestra esposa, sino que tenemos que tener la sabiduría de Dios para saber honrar a aquel ser tan precioso que Dios ha puesto a nuestro lado, que es nuestra esposa. Como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Miren, coherederas ¿con quién? Con nosotros. Tanto yo y mi esposa somos coherederos. Estamos en un mismo nivel. Espiritualmente somos iguales. Ante los ojos de Dios, espiritualmente somos iguales. Con roles distintos y roles de mayor responsabilidad para nosotros los varones. Lo tenemos, Dios nos ha dado. Pero a la vez somos coherederos. Este tema de la igualdad, este tema de que hoy en día están emergiendo, básicamente ya están apoderándose de todas de los medios de comunicación y los entes sociales, ¿no? Esto no es de ahora, hermanos. Es más, si ellos leyeran la palabra de Dios, tienen que arrepentirse para que puedan entender que no se necesita marchar por igualdad de género, no se necesita reclamar e imponer. La Biblia ha establecido que tanto el hombre como la mujer delante de los ojos de Dios somos iguales, somos coherederos. Pero nos ha dado también, humanamente, roles distintos, muy distintos, y cada uno importantes. Cada uno con su importancia de vida. Coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Somos llamados a orar, a pedirle al Señor, a presentar nuestras súplicas delante del Señor, pero muchas veces esas súplicas son estorbadas cuando no tenemos una buena comunión con nuestras esposas. Y debemos cuidar, debemos valorar, miren,
Si el Señor le ha dado un gran valor a la mujer, y lo tiene, la mujer tiene un gran valor ante los ojos de Dios, y nosotros debemos honrar ese valor que tiene la mujer. Es por ello que hay una mayor responsabilidad en nosotros para poder honrar aquello que es valiosísimo, ¿verdad? Debemos tener bastante sabiduría para cuidar aquello que es valiosísimo ante los ojos de Dios, y en los cuales nos ha concedido a nosotros cuidarlo. O sea, tenemos una gran responsabilidad de cuidar algo muy valioso para Dios, que es una mujer. Entonces, nos corresponde también a nosotros los varones amar, respetar, honrar y sobre todo sujetarnos unos a otros. La sujeción es en ambas partes, ¿no? Entonces es recíproco. Yo amo, ella me ama, nos amamos, nos respetamos, nos sujetamos, nos sometemos unos a otros, y cada uno de nosotros va a cumplir los roles que nos corresponde según lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces el Señor va a ser glorificado en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Demos gracias al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te honramos y te agradecemos, Padre bueno, por tu palabra, Señor, que nos exhorta, Señor amado. Hoy hemos sido exhortados, y de seguro que mucho, Señor, muchos de nosotros hemos recibido esta palabra con mucho temor y temblor. Y ayúdanos, Padre bueno, ayúdanos, Señor, a que podamos poner en práctica lo que tu palabra demanda de cada uno de nosotros, tanto a las esposas como a los esposos, que debemos glorificar tu nombre en nuestras acciones, en nuestros afectos, en nuestras actitudes, en nuestra relación. Señor, glorifícate en mi familia, glorifícate en la familia de cada uno de tus hijos, Señor, y que podamos cada día vivir como tú nos enseñas. Gracias por tu palabra, Señor. Y Dios amado, también oramos por nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles. Te damos gracias, Señor, por las buenas noticias que recibimos de nuestros hermanos que están pasando por pruebas, pero que hay noticias esperanzadoras, Señor, de que tú estás obrando con bien para con cada uno de ellos, no solamente por el caso particular de la persona que está pasando el problema de salud, sino también el entorno, la familia, la esposa, los hijos, Señor. Siempre va a haber un alivio cuando tú estás obrando favorablemente, Señor, en la salud. Pero aun cuando también las situaciones se tornan muy difíciles, Padre, nos enseñas que debemos glorificar y honrarte aún en esas circunstancias. Señor, gracias por todo. Gracias por nuestros pastores, y te pedimos que bendigas grandemente, Señor, con sabiduría, fortaleza espiritual, fortaleza física, Señor, emocional, a nuestros pastores, a sus familias, a su esposa, a sus hijos, Señor. Padre bueno, honra a cada uno de ellos que han obedecido tu palabra, tu voz, a tu llamado para servir a la congregación. Rogamos por nuestras autoridades civiles, desde nuestra presidente, ministros, congresistas, alcaldes, autoridades locales, Señor. Dios mío, que tu palabra llegue a sus corazones. Personal y particularmente, Señor, necesitan de ti, oh Dios amado, para que con toda sabiduría puedan gobernar al pueblo o puedan ejercer, Señor, el cargo que tú has permitido que puedan ocupar. Rogamos por nuestros hermanos también que cada día se unen con nosotros, que son parte de esta comunidad, Señor, y que cada día, Señor, también ellos puedan compartir tu palabra con otros. Y te pedimos por nuestro prójimo, Señor, que todavía, con quienes siempre estamos relacionándonos, pero que todavía no han rendido su vida a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y que nosotros podamos ser portadores de tu palabra, de tu mensaje, de tu evangelio, a sus oídos, a sus ojos, a su entorno, Señor. Dios, todo lo ponemos en tus manos porque de ti dependemos. Gracias por tu misericordia. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos este día, estimados hermanos. Hasta la próxima edición para seguir continuando con este precioso libro, la primera carta de Pedro a la iglesia.
Hasta entonces, Dios bendiga siempre sus oraciones por mi persona y por mi familia. Gracias por todo. Bendiciones.